Mi última parada en Francia fue un pueblo que se llama Long, un nombre muy curioso porque en chino significa dragón. Es un pueblo realmente pequeño de apenas 700 habitantes. Caí en este sitio porque ofrecían un camping municipal realmente bien de precio. Y qué suerte la mía de poder conocer un pueblo tan bonito y tan escondido en el norte. Estoy a 10 kilómetros de la frontera con Bélgica, en una gasolinera donde siento que me están estafando, mazo. Y nada, a ver qué tal en la frontera. Un poquito nervioso, a ver si me ponen pegas para cruzar. Pero bueno, a ver qué pasa, os cuento luego. Chao, chao. Hola chiquets, ¿cómo estáis? Pues acabo de cruzar la frontera, ya estoy en Gante. Pues al final, nada, sin más, está todo abierto, o sea, cruzas, creo que no hay fronteras realmente. He visto un cartel que pone Bienvenida a Bélgica. Hoy espero también cruzar todo Bélgica, que es un país muy pequeño, y buscar un sitio para acampar ya cerca de Rotterdam. Necesito hacer kilómetros, que si no... Por cierto, el callejón aparece en Google Maps, se llama Graffiti Street. Y... ¿qué otra cosa? Ah, sí, he dejado la moto ahí aparcada con todas las alforjas y las maletas encima. Espero que no quedarme sin calzoncillos esta noche. Ayer pasé la noche en Holanda, cerca de Rotterdam, dormí en una granja. Hoy me espera un día de turismo por toda Holanda, donde en plan es acabar esta noche en Groningen. La primera ciudad a la que voy a visitar es Rotterdam. Es una de las ciudades más grandes de Holanda. Aquí tenemos el puerto más grande de toda Europa e impresiona por su vida cultural, su patrimonio y su arquitectura innovadora. La segunda parada fue en la ciudad de Utrecht, situado en las orillas del río Rin. Impresiona por la torre que tiene la catedral de la ciudad, además de los canales que cruzan todo el centro. Además, el nombre de Utrecht nos suena a más de uno, pues aquí se firmó el Tratado de Utrecht en 1713 relativo a la Guerra de Sucesión Española. Es el segundo destino turístico favorito después de Ámsterdam, que durante la pandemia gente no falta en las calles. Después de salir del centro de Utrecht, me dispuse a buscar un alojamiento en Groningen, ya que aquí en el norte de Europa hace bastante frío para acampar. Las cosas se me empezaron a torcer, pues en Groningen no había ningún alojamiento disponible al precio que yo estaba buscando, lo cual me forzaba a tener que hacer un cambio de planes. Después de un buen rato buscando un plan alternativo y con el consejo de algunos amigos míos que viven por allá, decidí desviarme de la ruta y no ir a Groningen. Me puse a rutear por el noroeste de Holanda y acabé en un pueblo en la frontera con Alemania, donde pude encontrar un Airbnb a un precio asequible.
Ayer crucé Holanda, Países Bajos se llama ahora. No lo llaméis Holanda, es incorrecto. Bueno, aquí estoy, en Alemania ya. Estoy aquí en una gasolinera alemana, que son mucho menos cooles que los de Francia. Vengo de Bremen. Es una ciudad que estaba de paso en mi objetivo hacia Hamburgo. Bueno, que realmente tampoco tengo nada que hacer en Hamburgo, pero bueno, pues Bremen, el centro muy bonito. Y bueno, también he aprovechado para parar en un Starbucks, tomarme un café. Dato interesante, ¿verdad? Os interesaba a todos saber eso. En la misma gasolinera me encontré con un club alemán de coches americanos, la potencia americana en su máximo esplendor, los conocidos como muscle cars. Hoy me esperaba un largo día, pues tenía que coger un ferry hacia Suecia esa misma noche. La siguiente parada es Hamburgo, la ciudad que dio nombre a nuestras conocidas hamburguesas. No me podía ir de la ciudad sin probar una hamburguesa en esa ciudad, pero antes quería hacer un poco de turismo por la ciudad y conocer un poco Hamburgo ya que tenía bastante tiempo. Cogí un ferry nocturno desde la ciudad de Rostock en Alemania hasta Malmö en Suecia, así aprovechaba para pasar la noche en el ferry. A la mañana siguiente me desperté para ver el impresionante puente que conecta Dinamarca con Suecia, el puente cuyo nombre es impronunciable y que os lo dejo escrito. Una vez llegado a Malmö, ya solo me quedarían 45 minutos de trayecto para llegar a mi objetivo, Lund, donde me estaría esperando mi hermano y alguna que otra sorpresa. Si todavía no te has suscrito, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para el siguiente capítulo, la gran llegada y muchas sorpresas más.